Hola, gracias por apuntarte a este curso gratuito impartido por Calidad para Pymes, llamado Cómo realizar un análisis de riesgos en una pyme. Me presento, soy Claudia Benavides Gallegos y soy la CEO y fundadora de Calidad para Pymes. Aquí tenéis mis datos de contacto por si queréis charlar, contarme alguna cosa, alguna duda, compartir experiencias. Es genial poder mantener ese contacto con todos vosotros, ¿vale? Os cuento un poquito a qué nos dedicamos en Calidad para Pymes, ¿vale? Somos una consultoría para la implantación, mantenimiento y mejora de la norma ISO 9001-2015. También tenemos implantación y mantenimiento y mejora de la 14001-2015 y contamos con la externalización de servicios de calidad para las empresas como auditorías internas, inspecciones, documentación de proyectos, pues todas esas actividades. También damos formación en compañía de la norma ISO 9001 y de la 14001, ¿vale? Y bueno, este es el segundo curso gratuito que estamos haciendo. Este año seguiremos sacando alguno más de acuerdo a lo que vayáis necesitando, ¿vale? Os haremos una encuesta y ahí esperamos pues que nos contéis qué inquietudes tenéis y cómo podemos aportar valor a que podamos entender mucho mejor este tipo de normas. También os quería presentar otros recursos gratuitos que tenemos en la web que os pueden interesar, ¿vale? Están todos disponibles para vuestra descarga en calidadparapymes.com. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, realmente es un curso bastante práctico porque lo que os quiero enseñar es cómo, después de identificar el riesgo, la matriz, ¿no? De cómo catalogar ese riesgo, si realmente es un riesgo, es probable que ocurra o no, ¿vale? Tenemos una matriz con unas fórmulas preestablecidas en la que realmente ya nos va a salir si tenemos que crear un plan de contingencia, ¿vale? Pero en líneas generales, un poco de contenido, vais a aprender la importancia que tiene para tu pyme la implantación de un sistema de gestión de riesgos, poder identificar las fases del análisis del riesgo para hacerlo de forma ordenada, lo que os comentaba, ¿no? Esa matriz, cómo se utiliza esta matriz de análisis de riesgo y pondremos ejemplos, trabajaremos en ejemplos reales y en planes de contingencia que se podrán llevar a cabo en cualquier pyme. Vale. ¿Por qué es importante el análisis de riesgos para una pyme? Realmente, como tal, no se venía haciendo, pero realmente es algo bastante importante y que puede ahorrar muchos dolores de cabeza a la hora de inversiones, proyectos que sean más peligrosos. La gestión de riesgos es esencial para la correcta gestión de la empresa. La correcta implantación y sobre todo la correcta gestión aporta beneficios, ¿no? Como lo que os decía, aumenta los beneficios como que la confianza de proveedores y clientes, permite una correcta asignación y gestión de recursos, minimiza posibles pérdidas, puedes identificar nuevas oportunidades de negocio, identificas las posibles amenazas que afectan o pueden afectar a tu empresa. Y todo esto realmente permite mejorar la rapidez de respuesta para aprovechar y anticiparse a la toma de decisiones, porque es una realidad que en el mercado actual, donde la rapidez de respuesta y la anticipación marcan el éxito o el fracaso de cualquier proyecto que una empresa quiera iniciar, pues la implantación de este sistema de gestión de riesgos es necesaria y se convierte en una decisión estratégica que te puede ayudar a tener esa visión global del mercado, ¿no? Porque al final el propósito es proporcionar información basada en la evidencia y así tener análisis para tomar unas decisiones informadas y tener conocimiento, ¿vale? Con todo esto seremos capaces de proporcionar una buena información para los tomadores de las decisiones y evaluar si el riesgo se debe aceptar cuando se compara con unos criterios que se definirán previamente. Vamos a tener, bueno, os voy a decir algunos conceptos importantes, unas pequeñas definiciones, ¿no? Para entender un poco más esto. Riesgo se define como la probabilidad de ocurrencia de un evento o resultado no deseado, ¿vale? También nos indica lo que le podría ocurrir a un activo, individuo o sistema si no se protege adecuadamente. En una organización, el riesgo proporciona una estimación del porcentaje en que una amenaza puede llegar a ocurrir causando daños. Y las amenazas
Son eventos que pueden ocasionar un incidente, daños materiales o no materiales en los activos. Vulnerabilidades son esas debilidades que pueden tener los activos y que pueden ser aprovechadas por una amenaza. Las fases de la gestión del riesgo también son importantes, ¿vale? Identificarlas para hacer un correcto análisis. Son 3. Identificas el riesgo, evalúas ese riesgo sobre el impacto que puede tener en tu organización y luego, según eso, tienes unos planes de mitigación o unas estrategias de respuesta para afrontar ese riesgo. A ver, lo más importante a la hora de identificar un riesgo es que participe toda la organización. Yo recomiendo que lo hagáis por proceso o por proyecto, en lo que es una lluvia de ideas, una tormenta de ideas, una checklist. La gente, cuando le consulta, seguramente entre todos en el trabajo en equipo, se logrará sacar esos riesgos de cada proceso. Es la forma de hacerlo, ¿vale? Pues, ¿qué riesgos? Pues de todo tipo. Amenazas relacionadas con fallos físicos, daños fortuitos, acciones criminales, sucesos de origen natural, riesgo de operaciones, factores que pueden resultar ajenos al control, incumplimiento de requisitos legales, diseño, instalación y utilización de los distintos equipos de seguridad, por ejemplo, ¿vale? Todos estos riesgos pueden estar en una organización, ¿vale? O sea, mi recomendación es hacerlo por identificar esos riesgos por procesos o por proyectos, depende como el tipo de empresa que sea, ¿vale? Lo evaluamos. Existen técnicas para evaluarlo. Nosotros vamos a ver ejemplos muy concretos en la matriz de riesgos en donde ya tenemos unos valores que ya tenemos esa probabilidad, unas fórmulas que luego os las explicaré, ¿vale? Evaluar ese riesgo para ver si realmente necesita nuestra atención o es algo muy improbable que ocurra y de momento lo dejaremos a la espera. Y luego las estrategias de respuesta del riesgo. Realmente son planes de acción, en las acciones preventivas, vamos a llamarlo, ¿no? Lo que teníamos en la otra revisión de la norma, nos hablaba de acciones preventivas. Aquí entramos un poco más a fondo porque nos metemos en los riesgos de toda la organización y no es más que nada a tener unas acciones preventivas dispuestas para que esa amenaza, ese riesgo no siga creciendo, ¿vale? Pues vamos a ir con la matriz de análisis de riesgos y oportunidades. Os vamos a presentar ejemplos que hemos tenido en empresas y bueno, pues de diferentes tipos de empresas. Ok, pues vamos a ver la matriz de gestión de riesgos, ¿vale? ¿Cómo lo documentamos? Bueno, tenemos que recordar que los riesgos se gestionan con enfoque a la disminución de su probabilidad y que minimicemos el impacto si llegasen a ocurrir, ¿vale? Entonces, hemos identificado el riesgo, debemos identificar en qué proceso domina ese riesgo, ¿vale? Y con respecto a esto, pues vamos a asignar unas probabilidades, ¿vale? Entonces, asignamos una clasificación de probabilidad al riesgo identificado y esta probabilidad se compone de 2 elementos, ¿vale? La posibilidad de que ocurra y la frecuencia de que ocurra en ocasiones anteriores, ¿vale? A cada elemento de esto, de la probabilidad, que tenemos aquí un desglose, ¿vale? Nunca ha pasado, es probable que pase, es probable que ocurra. Todo eso se le asigna, si es de menor a mayor, ¿no? Un factor 1, 2, 3, 4 y 5. Igual que aquí a la ocurrencia, ¿vale? Es lo mismo. Si nunca ha pasado, tiene un factor 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Dependiendo. Y esto realmente lo que hacemos es que se saca un promedio, ¿vale? Que este es el promedio que tenemos de la probabilidad de que ocurra el riesgo, ¿vale? Y luego debemos asignar una calificación de la consecuencia, ¿vale? Consecuencia si ese riesgo se manifestase, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Tenemos, vamos a ver, tenemos lo mismo, un factor de riesgo de menor a mayor, ¿vale? En donde valoramos este riesgo en
que si perdemos potenciales clientes, si potenciamos riesgos para la salud, incapacidad para cumplir temas legales aquí. Aquí si incumplimos el contrato con el cliente, impacto de reputación y estimación de los costes, ¿vale? Cada uno tiene un factor, ¿vale? Del 1 al 5 que hemos preestablecido anteriormente, ¿vamos? Y eso también sale pues una clasificación de la consecuencia. Y de aquí, tanto de la probabilidad de que ocurra el riesgo como la consecuencia si ese riesgo fuese encontrado, vamos a encontrar el factor de riesgo final, ¿vale? Que no es más que la calificación de la probabilidad de que ocurra por la consecuencia si ese riesgo fuese encontrado, ¿vale? Debemos fijar umbrales. Eso lo vemos en los datos de partida, ¿vale? Tenemos aquí en esta hoja los datos de partida con los que trabajamos en toda la matriz. Bien, nosotros tenemos que el límite de la calificación de riesgos es un 8. A partir de un 8 que nos diera con las fórmulas que he explicado anteriormente, sería considerado un riesgo en el cual obligatoriamente tendríamos que poner un plan de mitigación. Y luego tenemos un factor 5, que es ese umbral en el que se puede considerar o no riesgo y podemos asumirlo o aceptarlo sin un plan de mitigación, a menos de que la dirección nos dé otras directrices, ¿vale? Pues, ¿qué más tenemos de datos de partida? ¿No? Lo que os comentaba, la probabilidad que ocurra, la frecuencia la podéis cambiar. Aquí yo la tengo puesto en los últimos 5 años, en los 2 años. Aquí digamos que es lo que tengo puesto, pero eso se puede cambiar. Como depende de vuestra empresa. Los costes también, de la corrección también, eso también lo podemos cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un repaso. Identificamos el proceso, identificamos el riesgo, el proceso en el cual predomina ese riesgo y calculamos la probabilidad de que ocurra. Para ello, tenemos que clasificar la posibilidad de lo que esto pase, por ejemplo, nunca ha pasado, no es probable que pase, es probable que ocurra, es probable que ocurra y es muy probable que ocurra. Bueno, aquí es probable que ocurra algo. Me he confundido ahí al leerlo. Y luego, ¿cuánto tiempo ha pasado anteriormente, ¿no? Ocurrencia. Nunca ha pasado, no ha ocurrido en los últimos 5 años, en los 2, en el último año o en los últimos 6 meses. Aquí tenemos un promedio de esos elementos y tenemos la probabilidad de que ocurra. Siguiente paso. Clasificar la consecuencia si ese riesgo se manifiesta. Aquí tenemos en cuanto a perder potenciales contratos, potenciales riesgos para la salud, incapacidad para cumplir términos y requisitos del contrato, violaciones potenciales de las leyes, impacto para la reputación de la empresa y los costes que pueden llevar a la corrección. Y eso también tenemos un promedio, el cual calculamos la consecuencia. Y por último, un factor de riesgo final que calcula la probabilidad de que ocurra con la consecuencia de que ocurra. Y eso nos da un factor de riesgo. Por los datos de partida que tenemos, si ese factor de riesgo supera el factor 8, deberíamos obligatoriamente tener un plan de contingencia. Si es 5 o entre 5 y 5, 6, 7, podríamos aceptar ese riesgo con un plan de contingencia o no. No es obligatorio en este caso. ¿Vale? Y luego aquí, pues podemos documentar un plan de mitigación, ¿vale? Y aquí podemos documentar también un factor de riesgo después del plan de mitigación, ¿no? Queremos que se reduzca ese riesgo. Con todos estos datos estudiados y cómo se documentan, vamos a ver algunos ejemplos concretos. Ok, vamos con el primer ejemplo.
Este es un riesgo que aplicaría a cualquier empresa que vende sus productos, y los tiene que enviar a través de una agencia de transporte, ¿vale? El riesgo, retraso en entregas durante las fechas claves como Navidad, San Valentín, Día del Padre, Día de la Madre, debido al gran incremento de la demanda en el sector logístico. Identificamos el proceso en el cual estaría englobado este riesgo. En este caso de ejemplo yo he puesto en la medición de satisfacción del cliente, ¿vale? Podéis ponerlo al proceso que más se acerque en vuestra empresa. La probabilidad de que ocurra. Vamos a clasificar la posibilidad. Aquí tenemos los 5 factores que os comenté anteriormente. En este caso vamos a poner que es muy probable que ocurra. Y si ha ocurrido anteriormente, ¿vale? Pues ha ocurrido en los últimos 6 meses, por ejemplo, lo hemos visto en Navidad que hemos tenido este riesgo. Nos sale un ratio de 5. Vale, seguimos. Vamos a calcular la consecuencia si este riesgo fuese encontrado. ¿Podríamos perder potenciales contratos? Pues sí, muy alto. Clientes que nos lo devolverían o dejarían de comprar. ¿Tiene riesgos para la salud? Pues en este caso vamos a poner que no aplica. ¿Incumpliríamos términos y requisitos del contrato? Pues sí, en algún grado lo estamos incumpliendo porque no estamos dándole a lo que el cliente nos está pidiendo. ¿Violamos leyes y regulaciones? Pues no aplicaría. ¿Impacta en la reputación de nuestra empresa? Pues sí, impacta de forma alta y negativa. ¿Y el coste? Pues vamos a poner en esto, ¿vale? Menos de $10.000, por ejemplo. ¿Vale? Nos sale la consecuencia, nos sale este ratio de 2,8 y ahora tenemos el factor de riesgo total, que sería la probabilidad de que ocurra por las consecuencias que tiene, ¿vale? Esto nos da un alto grado de riesgo, ¿vale? Aparece en nuestra matriz en rojo. Entonces estaríamos obligados a crear un plan de contingencia. Os voy a poner el ejemplo, ¿vale? De lo que en este caso hemos hecho. Primero, contratar los servicios de al menos 3 agencias de transporte para negociar nuevas condiciones de contrato. En este caso no se va a limitar a una agencia de transporte, sino que al menos se tendrán 3. Para poder trabajar depende los días de respuesta que nos den las agencias, porque también están saturadas. ¿Vale? Comenzar con la estrategia de marketing haciendo hincapié en los beneficios que tienen nuestros clientes al realizar las compras cuanto antes, ¿vale? Lo que sería compras por adelantado para que no se nos junten todas las compras ni los pedidos en esas fechas concretas. Y luego aquí hay otro ejemplo, ver la posibilidad de contratar a personal de refuerzo para esas fechas señaladas y que se realicen esas entregas directamente al cliente, ¿no? Si por ejemplo son en Madrid o algo así. Estos son, vale, y tenemos un cuarto, ¿vale? Que tenemos concertar con puntos de recogida de pedidos, ¿no? Que el cliente no se lo llevemos a casa, sino que también tenga la posibilidad de ir a un punto concreto a recogerlo. Esto es un ejemplo de un riesgo que tendría cualquier empresa que entrega sus productos a través de Internet, ¿vale? Como veis, nos da un factor de riesgo final bastante alto. Ok, vamos con el segundo ejemplo. Este ejemplo aplicaría a empresas que tienen fabricación propia de cualquier tipo de producto, ¿vale? Siempre necesitamos unas materias primas que nos suministran los proveedores. Entonces el riesgo es retraso en las entregas de materia prima, lo que puede incurrir en un retraso en la producción propia. El proceso, yo lo he puesto en evaluación y control de proveedores. Si tenéis un proceso que se acerque más a este riesgo, se documentaría aquí. Vamos a calcular la probabilidad de que ocurra. La posibilidad, nuestro desplegable, tenemos nuestras opciones y aquí ponemos es probable que ocurra, en base a la experiencia de cada uno. Ocurrencias anteriores, pues en este caso vamos a ver, en los últimos 6 meses hemos tenido retrasos con los proveedores. Y aquí tenemos nuestro factor, ¿vale? 4,5. Vamos a calcular la consecuencia si este riesgo fuese encontrado. ¿Podríamos perder potenciales contratos? Pues sí, es bastante alta. ¿Riesgos para la salud? No aplicaría. ¿Incapacidad para cumplir con los términos y requisitos del contrato? Pues sí, también es una probabilidad alta porque no estamos cumpliendo.
con la entrega en la producción. ¿Violaríamos algún tipo de ley? No aplicaría. ¿Impacta nuestra reputación como empresa? Pues sí, impacta bastante. Y aquí, en estimación de costes, cada uno calcula lo que costaría. Pues vamos a poner nosotros un aproximado. ¿Vale? Como veis, nos sale un factor de riesgo de 12. Alto. ¿Vale? Porque nuestro factor es 8, nos salen 12. Nuestro plan de mitigación. En este caso hemos decidido pedir ofertas al menos a 3 proveedores y priorizar a suministradores nacionales, entendiendo que las visitas a sus instalaciones y los tiempos de logística pueden ser más cortos. ¿Vale? Y aquí tenemos también una evaluación de un riesgo de retraso de entregas de materia prima, lo que podría incurrir en un retraso en la producción propia. Siguiente ejemplo. Vale, vamos a ver un ejemplo de riesgo que aplicaría, por ejemplo, en la fase de ofertas a clientes. Tenemos un proyecto que se llevará a cabo durante 4 meses. Si existiese retraso en la ejecución, tendríamos el riesgo de que el personal tendría que trabajar en condiciones climáticas adversas, ya que empezaría el invierno en esa zona geográfica. ¿Vale? La posibilidad de que esto ocurra, según hemos puesto las personas a trabajar y tal, pues es probable que ocurra algo. ¿Ha pasado anteriormente? Vamos a estudiar si vamos acabando todos los proyectos en fecha y, pues, por ejemplo, ha ocurrido en el último año. ¿Vale? Consecuencias de que esto ocurra. ¿Podríamos perder potenciales contratos? Bueno, podríamos. ¿Tendría riesgos para la salud? Probablemente para las personas que trabajan sí tendría algún riesgo para su salud. ¿Podríamos incumplir con los términos y requisitos del contrato? Pues sí, en este caso podríamos incumplir con la fecha pactada de entrega. ¿Estaríamos violando alguna ley? Pues no aplicaría. ¿Impacta en la reputación de la empresa? Un impacto moderado, ¿vale? Vamos a poner en este ejemplo. Y el coste de solucionarlo, pues imaginamos, vamos a calcular que es esto. Pues aquí tendríamos un factor de riesgo alto, o nuevamente, ¿vale? 9,3. Nuestro límite habíamos puesto que era 8. Plan de mitigación. A priori, pues podríamos tener reuniones semanales de avance de obra desde la primera semana de ejecución para estudiar el avance de la misma y detectar esos posibles retrasos. Y luego, según vayamos viendo las reuniones, si existiesen esos retrasos de obra, realizar un plan de refuerzo en cuanto al personal y las horas de trabajo dedicadas. Ese podría ser un plan de mitigación que nos podría valer para este tipo de riesgo. O si es un riesgo que, si estamos en fase de oferta, la gerencia ve que es muy alto, pues lo podría desestimar o no querría ir a ese contrato, ¿vale? Ok, vamos con el último ejemplo. Este riesgo aplicaría cuando trabajas por proyecto y quieres cubrir una fase de mantenimiento. Puede ocurrir que tengas unos equipos que ya no estén en fabricación, pero debas mantenerlos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el riesgo. El proyecto cubre una fase de mantenimiento con un presupuesto muy ajustado y una demanda discreta en el tiempo, lo cual no permite mantener al personal dedicado al 100% al proyecto y cada vez que se precisa su servicio, se requiere un tiempo mínimo para repasar la información técnica del proyecto. También le afecta sensiblemente cualquier variación del personal, ya que requiere de un entrenamiento y formación mínimas y esto impacta muy sensiblemente al proyecto. ¿Vale? La probabilidad de que ocurra esto. ¿Es probable que ocurra algo? ¿Ha pasado anteriormente? Pues ha pasado en los últimos 2 años. Imaginemos, ¿no? Eso a cada experiencia. ¿Podríamos perder contratos por este riesgo? Sería menor, ¿verdad? Pero al final el trabajo siempre saldría. Riesgos para la salud no aplicaría. Incapacidad para cumplir con los requisitos del contrato, moderado. Violación potencial de las leyes, pues no aplicaría. Impacto en la reputación de la empresa,
sería moderada y nos saldría un poquito más caro. Bueno, pues aquí tenemos un factor de riesgo 6. No consideraríamos que sería un riesgo como tal, el cual requeriría un plan de mitigación inmediato, pero sí lo suficientemente alto, ¿vale?, para tenerlo en cuenta, pero no de forma obligada, ¿vale? Sería leve. Aquí, por ejemplo, tenemos este plan de mitigación. Para la estimación del presupuesto del siguiente contrato, considera estimaciones de costes derivadas de este riesgo. Y con respecto al cambio de personal, planificarlo con antelación, de tal modo que exista un solape. Este puede ser un riesgo que no sería crítico, pero sí podría existir dentro de las organizaciones. Ok, pues hasta aquí los primeros ejemplos de riesgos que podéis encontrar en una pyme, alguno de ellos, ¿vale? Ahora, muchas gracias por apuntarte a este curso gratuito y tengo una propuesta para vosotros, para mejorar este curso y para que ayude a más colegas y compañeros. Es que si tenéis un riesgo que queráis que incluyamos en los ejemplos, me escribáis a tutorías@calidadparapymes.com y lo podemos poner de ejemplo, lo seguiríamos añadiendo en este vídeo y así aportaríamos valor y ayudaríamos a más compañeros. Ok, para los próximos seminarios recibiréis una encuesta para ir tratando los temas que más os interesa a la mayoría, ¿vale? Me ayudáis a mí a saber qué os interesa y para hacer este tipo de cursos os doy mi punto de vista y mi experiencia. ¿Vale? Y pues muchas gracias por apuntaros y os espero en la página que ya la conocéis, calidadparapymes.com, y me podéis escribir en los datos de contacto y si no directamente a claudia@calidadparapymes.com. Muchas gracias y hasta luego.